Hola, queridos hermanos y amigos, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno, agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad de compartirles la lección día por día. Este tema está titulado Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 22 y 23 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. De diversas maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Los temas revelados en los salmos incluyen la divinidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. No es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio Jesús citara salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús, Lucas 24, 44. Quería que encontraran en los salmos la prueba de quién era Él. Algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo son Salmos 24, 45, 72 y 101. El Rey y Juez ideal, Salmo 88 y 102. Oraciones del siervo sufriente de Dios, en todos los salmos mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas de clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas. Podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Para el día domingo, el pastor divino y abnegado. Salmos 23, 28, 9, 81, 78, 52 y 53, 79, 13 y 103. ¿Cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo? En estos pasajes se describe una relación de intimidad, cuidado, protección, guía y provisión entre el Señor y su pueblo, resaltando la fidelidad y el amor divinos hacia aquellos que confían y obedecen su voluntad. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado pone de relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, así como su dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. La imagen transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, porque los pastores vivían con sus rebaños y cuidaban de cada oveja individualmente. La imagen pastoral subraya también la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos: la creación, Salmo 95, 6 y 7, 100, 3, y el pacto, Salmo 28, 9, Hebreo 13, 20. La imagen del pastor divino que conduce a José como a un rebaño, Salmo 81, alude quizás a la bendición que Jacob le dio a José, que presenta a Dios como el pastor de Israel y apela así a esta gran promesa y bendición, Génesis 49, 24. Los reyes eran considerados pastores de su pueblo, 2 Samuel 5:2. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente este título, porque la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Solamente el Señor lo merece, y por eso se lo llama el buen pastor. Juan 10, 11 al 15. ¿Qué dice Jesús de sí mismo como buen pastor? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor,
de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. Juan 10, 4-27. Hasta el día de hoy, los pastores de Medio Oriente pueden dividir sus rebaños que han mezclado simplemente llamando a sus ovejas, que reconocen a su pastor y siguen su voz. A veces el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones que el pueblo entiende como señal del descontento y el abandono de Dios. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a morir por sus ovejas, Juan 10, 11-15, y paradójicamente, a convertirse en cordero sacrificado por ellas, Juan 1:29. Además, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño, Juan 10:16. ¿De qué manera puedes aprovechar a diario y en la práctica lo que se nos promete al tener a Jesús como el buen pastor? Lección para el día lunes. El Mesías sufriente. Salmo 22 y 118, 22. ¿Cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar? Podemos ver que en su vida terrenal Jesús fue rechazado, traicionado, negado, insultado y finalmente crucificado por aquellos que no reconocieron su identidad y su majestad como el Salvador y Mesías prometido. Sin embargo, su muerte y resurrección proporcionaron la redención y la salvación para todos los que creen en él, Juan 3:16, cumpliendo así el propósito de su venida. Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. Por ejemplo, Salmo 42, 88, 102, Salmo 22. Es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró con las palabras del Salmo 22:1 en la cruz, Mateo 27, 46. El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo, a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, solo pueden medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían, es decir, su unidad sin parangón. Juan 1:1 y 2:10-30. Ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se enfrentaba. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley, la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. El deseado de todas las gentes del linaje de White, página 701. Las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso.
en sus horas finales a manos del pueblo con asombrosa exactitud, Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre. Salmo 22, 1 y 8, Mateo 27, 43. Y de los soldados que se repartieron las vestiduras de Jesús. Salmo 22, 18, Mateo 27, 35. Poco comprendía entonces el pueblo que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo para proteger sus cimientos. Salmo 118, 22. Sin embargo, el Mesías rechazado se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Mateo 21, 42, Hechos 4, 10 y 12. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Efesios 2, 20 al 22 y Primera de Pedro 2, 4 al 8. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en el agente del juicio. Isaías 8, 14, Mateo 21, 44. Reflexionemos en la siguiente pregunta. Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible? Lección para el día martes. Siempre fiel a su pacto. Salmo 89, 27 al 32 y 38 al 46 y 132, 10 al 12. ¿En qué consiste el pacto davídico? Al parecer, ¿qué fue lo que lo puso en peligro? Salmo 89, 27 al 32. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como en los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. El pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. 1 Samuel 7, 5 al 16, Salmo 89, 1 al 4, 19, 37, 132, 12 al 18. La permanencia del pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor. Salmo 89 se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se han perdido. ¿Abandonó Dios irremediablemente a Israel? La respuesta, por supuesto, es no. Si la ira de Dios es una expresión del juicio divino, Salmo 38, 1, 74, 1, no obstante, no dura para siempre, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Pero mientras dura, el descontento de Dios con su pueblo descarriado es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Salmos 89, 38 al 46. Con todo pregunta, ¿hasta cuándo? Apelando al carácter pasajero de la ira de Dios, Salmo 89, 46. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. Salmo 89, 47 y 50. En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podría descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías, que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero.
Es decir, al final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Jesucristo es el Hijo de David y es el Mesías. Mateo 1:1, Hebreo 1:8. Se lo llama el primogénito, el principal de toda creación, Colosenses 1:15. En alusión a Salmo 89:27, que llama a David, quien era el tipo de Cristo, el primogénito de Dios. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es evidente que el título primogénito no expresa la condición biológica de David, porque David era el octavo hijo de sus padres, 1 de Samuel 16:10 y 11. Lo mismo sucede con Jesús. Este título significa su honor y su autoridad especial, Colosenses 1:16, 20:22. Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos 2:30 y 31. Al leer Colosenses 1:16 y 20 al 22, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de quién es Jesús y qué hizo por nosotros? ¿Qué promesa puedes extraer de esto para ti? Lección para el día miércoles. Rey eterno de poder incomparable. Salmo 2, 110, 1 al 3, 89, 4 y 13 al 17 y 110, 1, 2, 5 y 6. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Cristo como Rey? En resumen, estos textos nos enseñan que Cristo es el Rey prometido por Dios, investido con autoridad divina y destinado a gobernar con justicia y poder sobre todas las naciones. Su reino es eterno y su autoridad es suprema, y como Mesías, ejerce tanto un papel real como sacerdotal en la redención y salvación de su pueblo. La descripción de Dios como Padre del Mesías apunta a la coronación del Rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. Salmo 2:7, 89, 26 y 28 prevé la resurrección y la exaltación de Cristo como el amanecer del nuevo pacto eterno y del sacerdocio real de Cristo. Hechos 13:33 al 39, Hebreos 1:5 y 5:5. El Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes. Salmo 110, 1, Hechos 7, 55 y 56. Además, la interacción entre el Señor y el ungido, Mesías, sugiere incluso una intención de identificar a este Mesías davídico con el Señor mismo. Si el que está sentado a la diestra es el Señor, entonces el Señor es el Mesías, ya que este último también es visto a la diestra, Salmo 110, 1 al 5. Finalmente, Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror. Salmo 2:9, 110:2. La vara, bastón, la llevaban originalmente los líderes triviales como símbolo de la tribu. Números 17, 2 al 10. La vara de Cristo procede de Sión, porque representa al pueblo de Sión. Su vara es un símbolo de juicio divino, que pone fin al dominio del mal y representa el reinado sin rival de Cristo. Apocalipsis 2:27 y 12:5. Incluso, los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. Salmo 2:10 al 12. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa al advenimiento en Daniel 7,
que muestra que después de que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo, Daniel 7:22, se establece su reino, cuyo reino es reino eterno. Daniel 7:27. Gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada. Se promete una bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Salmo 2:12, 89:15 al 17. Qué agradable es saber que si al final el bien triunfará sobre el mal, se hará justicia y el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre. ¿De qué manera debería consolarnos esta verdad ahora que, desde una perspectiva humana, el mal parece prosperar? Lección para el día jueves. Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4 al 7. ¿En qué sentido es único el sacerdocio de Cristo? ¿Y qué gran esperanza podemos encontrar en el sacerdocio celestial de Cristo? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dios dota al Mesías de una realeza eterna, Salmo 110, 1 al 3, y de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec, Salmo 110, 4 al 7. El Señor sella su palabra con una promesa solemne, Hebreos 6, 18. El juramento de Dios de no cejar en su desempeño de darnos un sacerdote perfecto es una señal de su gracia. Los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo, pero el juramento de Dios es inmutable y garantiza la gracia de Dios al revocar su juicio sobre el pueblo arrepentido. Éxodo 32, 14, Salmo 106, 45. El juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto davídico al declarar que el Mesías Rey es también sacerdote, Salmo 110, 4. Los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas, Números 8:19, 2 Crónicas 26:16 al 21. Cuando la Escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, implica que ellos llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. Salmo 110 distingue al Mesías rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel. El sacerdocio eterno de Cristo deriva de Melquisedec, quien era a la vez rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, 18, 20. El Antiguo Testamento nunca habla del rey David ni de ningún otro rey israelita como poseedores de los sacerdocios según el orden de Melquisedec, excepto en el Salmo 110. Es evidente que este salmo habla del sacerdocio de Melquisedec. Claramente el salmo habla de un rey sacerdote, distintivo en la historia de Israel. Hebreos 7:20 al 28. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, pero que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos, y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote y perfecto y compasivo le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer entre la presencia misma de Dios. Hebreos 6, 19 al 20. El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Cumplirá la promesa de Salmo 2, de que toda nación y todo gobernante estarán sujetos al juicio real de Cristo Jesús. Salmo 2, 6 al 9, 110, 1, 2, 5 y 6. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianza absolutas. Para estudiar y meditar. Lección del día viernes. Al ser a la vez oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Jesús es Dios con nosotros. En las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento, es Dios con nosotros. En el clamor por justicia y liberación, Jesús es Dios con nosotros. Al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe, se hizo uno por nosotros, sacerdote y rey eterno, a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el perfecto Rey davídico, se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios. Segunda a los Corintios 1:20. Elena G. de Foix describe con agudeza la unidad de Cristo con la humanidad. Deseado de todas las gentes, página 16. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró al trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza, en el monte Horeb, diciendo: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino a semejanza de los hombres, se declaró el Yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Y a nosotros nos dice: Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Juan 10:11, 6:51, 14:6, Mateo 28:18. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. Preguntas para dialogar. ¿Cómo ha demostrado Dios su inquebrantable fidelidad a su pacto, a pesar de la infidelidad del pueblo? ¿Qué consuelo trae eso a los hijos de Dios que luchan hoy?
2. El sacerdocio único y superior de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿De qué manera refuerza la certeza de la salvación del pueblo de Dios? 3. Los evangelios muestran que muchas promesas mesiánicas de los salmos se cumplieron en Jesucristo. ¿Cómo demuestra esto la veracidad de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos resistirnos a todo sentimiento que tienda a debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios? 4. ¿Qué gran consuelo podemos obtener de las palabras de Cristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. ¿Cómo aplicamos esta promesa a nuestra propia experiencia? Queridos hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros hasta este punto. Dios te bendiga y agradecemos desde el corazón que usted comparta el mensaje con otras personas. Paz de Cristo para usted.